OA. ¿Están dormidos o qué? Asustas, vale. Buenos días, jóvenes. Disculpen la demora. Buenos días. Por aquí. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar. De hecho, es casi comenzar el curso. El segundo examen que vamos a hacer va a ser con muy corto tiempo, porque creo que la semana que entra empiezan de los exámenes, pero haremos un examen de lo que alcancemos a ver. No he checado sus procesos del examen de ayer. Ya espero ya en la tarde tener un poco más de tiempo para irlos revisando. Aunque ustedes vieron su calificación, a la hora de enviarlo, creo que por ahí podían ver cuántos aciertos tenían de los 10 ejercicios. Nadie me comentó nada, pero había un error en un ejercicio. No Sí, sé es lo si que yo le quería preguntar ahora, profe, porque yo, pero ya dije que mejor le preguntaba ahorita en la clase. Yo no sabía si era un error o era así normal porque no entendí bien el ejercicio. Sí, miren, era En el 5, ¿no? ¿eh? Era en el 5, ¿no? En el ejercicio 5, la respuesta tendría que ser 27x cúbica novena más 8. Y la opción 3 era 27x cúbica menos 8. Ese fue un error mío. Y muchos de ustedes pusieron como acierto, o sea, la opción 3, que era como lo más cercano, ¿no? Pero yo lo voy a considerar. Sí, yo así estaba. Yo puse la que era la única María me positiva. puntería y la que... No, esa voy a revisar qué fue lo que contestaron. Lo más probable es que la ponga bien porque fue un error mío. Y también se me hizo raro, no me dijeron nada del ejercicio 6 de las desigualdades. Sí, del paréntesis, ¿no? Que la opción correcta era el 4, pero yo le puse un paréntesis, debería tener un corchete. Sí, Desde yo menos también 8 pensaba, hasta pero infinito. yo estaba corroborando con unos ejercicios del cuaderno, pero unos, sí tenían los dos, paréntesis y otro corchete, entonces dije, pues a lo mejor así es. No, ¿Pero qué era la respuesta era -8? de menos 8 hasta infinito, o sea, esa era de la respuesta. Nada más que yo debía haber puesto un corchete en el menos 8, porque si se fijan, el operador de relación se quedó como mayor o igual. Entonces, el mayor o igual significaba que el menos 8 debería llevar un corchete, y yo le puse paréntesis. Pero la mayoría de ustedes, quien llegó al menos 8, la mayoría sí chequé por ahí hace rato, no bien, pero chequé que muchos habían puesto de la opción 4, que es correcto, o sea, es la correcta, pero yo en esa opción 4 debía haberle puesto un corchete al menos 8, no un paréntesis. Pero lo vamos a considerar, o sea, se los comento porque lo voy a considerar, ¿sale? Y porque puede sonar a justificación, pero sí, de repente entre tantas opciones, sí, ponen mal un signo o algo y es el riesgo. Pero yo voy a considerar esos dos errores de que fueron míos, evidentemente, ¿vale? Sí, maestro. Muy bien, muy bien. Y cuando pasen un examen así, pueden decírmelo ya sea en el grupo o personal, porque es mejor y se puede aclarar en el mismo examen. Cuando tengan una duda, por ejemplo, yo pienso que este semestre los exámenes van a ser así. Si de repente tienes alguna duda, oye, profe, no hay ningún resultado, ¿no? De la operación que tú estás pidiendo, no hay ningún resultado, y puedo yo ahí mismo revisarlo o corregir. No se queden con la duda, porque sí se pueden equivocar. Le decía yo, parece pretexto, pero por ejemplo eran 10 ejercicios de 4 respuestas cada uno. Entonces serían, contando el ejercicio y la respuesta, pues serían 50 expresiones algebraicas para capturar por 5 grupos, 250 expresiones.
Entonces, de repente sí, no es justificación, tienes que hacer las cosas bien, evidentemente, ¿no? Pero de 250, tener 2 errores, como que ahí va más o menos. Entonces, sí, la próxima vez que vean, que hagan un ejercicio y sientan que el resultado no está ahí, sí lo pueden comentar, ¿vale? Muy bien, vamos a apurarnos un poquito porque, digo, el siguiente examen, el tiempo es muy corto. Un curso de cálculo después de ver los números reales. Bueno, también quería comentarles, si no han checado los videos que mandé de álgebra, con ustedes avanzamos más en el repaso de álgebra, vimos hasta factorización. Aún así les envié el video de factorización, ecuaciones cuadráticas, potenciación y radicación, porque a partir de hoy se van a ocupar, aparte de las desigualdades de que ya vimos, o sea, toda esa parte se va a ocupar en cada uno de los temas. Si no han tenido oportunidad de dar un repaso a álgebra, deberían de hacerlo. Les va a ayudar bastante. A partir de aquí y hasta que termine el quinto semestre, todo va a estar en relación a un concepto Maestro, que se llama función. Hemos visto ecuaciones, pero no hemos visto funciones. Los maestros les han hablado de manera general de funciones, aunque no de manera formal. Por ejemplo, con ustedes trabajamos en geometría analítica, y igual a mx más b, que era la forma simplificada de la ecuación de la recta. Por ejemplo, y igual a 2x más 3. Decíamos que el 2 era la pendiente y que 3 era la ordenada de origen. Eso se le llama una función lineal. Hemos hablado de funciones trigonométricas, por ejemplo, y igual a tangente de 3x o y igual a coseno de 2x. Tanto hablamos de funciones algebraicas como de funciones trigonométricas directas, inversas, logarítmicas, exponenciales. Pero en sí, ¿qué es una función? O sea, en matemáticas, ¿qué es una función? ¿Y cómo puedo diferenciarlo de una ecuación? Porque yo voy a ver dominio de una función, voy a ver límite de una, voy a evaluar funciones, voy a ver límite de una función para llegar a calcular la derivada de una función. Entonces necesitamos saber qué es una función. Y una función es, en matemáticas como en la vida cotidiana hay muchas relaciones. En matemáticas hay muchas relaciones. De hecho, si alguien tiene algún conocido, un amigo o hermano o familiar que estudie, por ejemplo, en una prepa particular o en bachilleres, por ejemplo, en colegios de bachilleres que son bachilleratos propedéuticos, cuarto semestre no es cálculo diferencial. Cálculo semestre para ellos es una materia que se llama relaciones y funciones, donde ven la función lineal, la función trigonómica directa, las exponenciales, las logarítmicas. Lo que nosotros vemos como en un día o 2 días, ellos lo ven en todo un semestre, porque el tipo de bachillerato es diferente. Aquí es un bachillerato tecnológico y es como más práctico, ¿no? Como que se olvida un poco el concepto para irte a la parte práctica, aunque yo sí voy a hacer mucho hincapié en el concepto de lo que es el cálculo diferencial. Pero decíamos, hay muchas relaciones, no todas funcionan, evidentemente. En las relaciones, sobre todo en las relaciones personales, hay parejas que se la pasan más peleando que en armonía, ¿no? Y evidentemente hay una relación, entonces por estar o casados o porque quieren estar juntos, pero no funciona, o relaciones de hermano, ¿no? De repente que no te vas con un hermano, con un primo, con un tío. Pero hay relaciones que sí funcionan, también eso es cierto. Y en matemáticas pasa lo mismo. En matemáticas hay muchas relaciones. Vamos a suponer que yo tengo un conjunto A, y en este conjunto A tengo el número de lista de ustedes. Y tengo un conjunto B, que va a ser su calificación del primer periodo en cálculo diferencial. Varios de ustedes van a sacar 10, otros 9, otros 8, otros 7, otros 6. Vamos a suponer que nadie va a reprobar. Vamos a suponer que somos optimistas y que nadie va a reprobar este primer periodo. Tengo 2 conjuntos. A este primer conjunto, que se le llama número de lista, voy a llamarle dominio de la función. Dominio de la función. Y ese dominio va desde el 1 hasta el 20 y tantos, que van a ser los que están inscritos, ¿no? Y al segundo conjunto, que sería la calificación de este primer periodo, vamos a llamarle rango o contradominio. Y ese rango va a empezar, en este caso, como no va a reprobar nadie, suponiendo, del 6 al 10, que sea el rango. Una función, desde el punto de vista riguroso de la definición, es la relación entre 2 conjuntos A y B,
donde a cada elemento del primer conjunto llamado dominio de la función le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. ¿Qué quiere decir eso? Que el número 1 de la lista, cuando yo haga el acta o cuando capture las calificaciones en la computadora, al número 1 de la lista le corresponde una calificación. No le voy a poner 2 calificaciones. Le voy a poner una calificación al 2, le voy a poner otra calificación, al 3 otra. Puede ser que varios de ustedes tengan la misma calificación, es decir, que el 4 también saque un 10 y que el número 5 también saque un 10. Lo que no puede ser es que ustedes se les asigne 2 calificaciones, ¿sí?, en la misma materia. Por eso se cumple la regla que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del contradominio. Puede ser el caso que varios elementos del dominio estén asociados a un mismo elemento del rango o contradominio. Puede ser, por ejemplo, su matrícula con su nombre. Cada matrícula está asociado a un nombre de alumno. Cada placa de automóvil está asociado a un auto y asociado a un dueño de ese auto. Hay muchas relaciones así. Pero en matemáticas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, y igual a 2x más 3? Esa es una función. Es decir, a la x, que en la secundaria le llamábamos la variable independiente. ¿Por qué? Porque yo le podía dar cualquier valor, el que yo quisiera, y me regresaba uno para y, que era la variable dependiente. A la x le vamos a llamar dominio de la función, y al resultado de esta operación se le va a llamar rango de la función. Por partes. Por lo tanto, la definición es la relación entre 2 conjuntos donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del rango o contradominio. Por lo tanto, sus elementos o los elementos de esa función son 3. 1, el dominio. En este caso, son los números de lista de ustedes. En una función en matemáticas, que puede expresarse como y o como f de x, serían todos los valores que yo le puedo dar a la x, de tal manera que me regrese uno para y. El rango o contradominio van a ser los valores que voy obteniendo en y. Cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4, y tiene un valor. Ese conjunto de valores se le llama rango o contradominio de esa función. Y por último tenemos la regla de correspondencia, es decir, ¿qué tipo de relación tienen? Regla de correspondencia. Regla de correspondencia, muy bien. ¿De qué tipo de relación? Aquí de la relación que existe es su calificación de cálculo diferencial del primer periodo. Aquí hay una regla de correspondencia que el valor de y es el doble de x más 3. Esa es su relación, su regla de correspondencia. Que tienen. Cada elemento de y se obtuvo de calcular el doble de x más 3. Entonces, en matemáticas, una función se puede expresar como y o como f de x. Es lo mismo. Y es lo mismo que f de x. Por lo tanto, si yo tengo esta función ¿qué pasa cuando aquí, cuando x vale menos 3? Es decir, ¿qué pasa cuando x vale menos 3? 2 por menos 3, menos 6. Y menos 6 más 3 es menos 3. ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale menos 3, y también vale menos 3. Aquí tengo un punto A de coordenadas menos 3, menos 3. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 3, menos 1. Tendré un punto B de coordenadas menos 2,
menos 1. Cuando yo le doy valores a X, estoy en el dominio de la función. X es la variable independiente. ¿Le podré dar yo cualquier valor a la X, el que yo quiera? Por ejemplo, cuando X vale menos 1. ¿Qué pasa cuando X vale menos 1? 2 por menos 1, menos 2, ¿verdad? Menos 2 más 3, 1. Ay, caray, aquí, pero menos 1, me faltaba menos 1. ¿Cuánto dije? 1. Por lo tanto, tendría un punto C de coordenadas menos 1, 1. Si yo esos puntos los llevo al plano cartesiano, ¿qué figura se va a formar? ¿Están ahí? ¿Una línea recta? Una línea recta. De hecho, porque yo recuerdo que el maestro de geometría analítica, no me acuerdo ni quién me dio geometría analítica, no te acuerdas, a ustedes sí les dije geometría analítica, decía que esto también se llama una función lineal o una ecuación lineal, ¿no? Y por lo tanto, pues, si es una función lineal, pues es una recta. Y yo puedo seguirle dando valores a X. Cuando X vale 0, Y vale 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta función lineal, el dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque siempre que yo le dé un valor a X, me está regresando un valor para Y. ¿Se fijan? Siempre. Por lo tanto, su dominio son todos los números reales. Siempre me regresa un valor. ¿Qué pasa con el rango contra dominio? ¿Qué pasa con los valores de Y? Pues en este caso, como es una función lineal, también sería desde menos infinito hasta infinito. No siempre es así, o sea, de las funciones más elementales es la función lineal, pero hay funciones más complejas donde el dominio pues, no es tan sencillo de calcular. Y nosotros lo que queremos saber en una función en matemáticas es precisamente dónde existe, qué valores le puedo dar a X, cuáles sí le puedo dar y cuáles no. En una función lineal, ya lo comprobamos, que le podemos dar cualquier valor, el que yo quiera. Y sí, efectivamente, al ser una función lineal, pues va a ser una recta. Si X vale menos 3, Y vale menos 3, 1, 2, 3. Si X vale menos 2, Y vale menos 1. Si X vale menos 1, Y vale 1. Si X vale 1, pero si X vale, bueno, si X vale menos 1, 1. Y si X vale 0, Y vale 3, 1, 2, 3. Aquí está. La recta. Quiere decir que esto Y es igual a 2X. Entonces, en matemáticas, una función va a ser un modelo que va a intentar describir el comportamiento de un fenómeno. La ciencia trata de explicar el funcionamiento del universo en general a través de funciones. El cálculo diferencial lo que intenta hacer es entender ese fenómeno en cualquiera de sus puntos. Es muy común encontrar fenómenos o sucesos que cambian con respecto al tiempo. Por ejemplo, el valor del dinero. El valor del dinero está en función al tiempo. ¿Por qué? Porque la inflación y que si lo invertiste bien, si lo invertiste mal, si estás generando dinero o estás generando deuda, ¿no? O sea, se está moviendo con respecto al tiempo. La pandemia ahorita empezó en forma exponencial hace un año, en una función exponencial precisamente. Y esperando a que bajara y que bajara la curva y jamás bajó, y luego que se aplane la curva y nada, más bien en vez de aplanarse como que creció más. Ahorita sí ya viene un descenso. Bueno, quién sabe ahora con lo de la Semana Santa, si vaya a descender o vaya a seguir creciendo los contagios, ¿no? Pero hay una función exponencial que me permite a mí tratar de entender el fenómeno que está pasando. Y el cálculo diferencial lo que hace es estar estudiando qué pasa el primer día, segundo día, tercer día, o cuarto día, o en intervalos más pequeños. En este día de tales horas a tales horas, ¿qué pasó? ¿Cuántos casos se fueron registrando? Entonces,
por ejemplo, en biotecnología, ¿no? En el estudio de las poblaciones, tal especie animal, el coyote mexicano está a punto de extinguirse y al ritmo que va, en 5 años no va a quedar ninguno. ¿Por qué? Pero ya hay un modelo que está estableciendo eso. O cierta especie se ha reproducido tanto que ya afecta al ecosistema y en vez de ser benéfico va a ser una plaga, ¿no? Entonces ahí está, o sea, el cálculo está en biología y está en química y está en sociología y está en estadística, está en todos lados. De hecho, dicen pues, a los que gustan de las matemáticas que la mayor prueba del razonamiento o del intelecto humano es haber descubierto esas relaciones. Cuando dos variables están cambiando, ¿cómo poderlo entender? Y por allá va el cálculo. Por eso alguien puede preguntarse, ¿qué empeño a nivel mundial en que la preparatoria vean cálculo, ¿no? Porque de alguna manera aprendes cálculo y entiendes un poco de cómo se comporta, pues, desde cómo cambia, por ejemplo, algo tan simple como cómo cambia, cómo varía, cómo cambia el precio de una pizza con respecto a su tamaño. Hay una relación entre una rebanada, una mini, una familiar, una jumbo, o sea, hay una relación. Cierta población de animales acuáticos, los delfines, se está descongelando el polo, o los polos se están descongelando, hay un incremento en la variación, hay un incremento o variación en la temperatura del océano. Desde cómo está afectando a las poblaciones. Seguramente algunas se van a adaptar al cambio de temperatura, algunas pueden hasta favorecerse del cambio de temperatura y crecer más, o puede ser que algunos en el cambio de temperatura del océano tiendan hasta desaparecer. Entonces el ser humano anda midiendo, y hacia allá vamos. Y funciones hay de todo tipo en matemáticas. Ya vimos que es una función y sus elementos. Ahora déjenme tratar de explicarles de manera rápida cómo se clasifican las funciones en matemáticas. O con qué tipo de funciones vamos a trabajar. Porque yo puse una muy simple ahorita. Pero ¿qué pasa si yo hubiera puesto así? ¿Le puedo dar cualquier valor a la X aquí? Es la raíz cuadrada. ¿Le puedo dar cualquier valor a la X? Pues no, profe, porque si le pone cuando X vale -1 no hay resultado. Cuando X vale -2 tampoco hay resultado. ¿Qué quiere decir? Que el -1, el -2, el -3, el -4, el -5 y hasta el -1.000.000 no son parte del dominio porque no me regresa un valor para Y. Pero a partir del 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en positivos, ahí sí va a existir la función. Por lo tanto, esta función existe o su dominio está desde 0, incluido hasta el infinito. Que no es lo mismo que yo te ponga. ¡Ah, caramba! Aquí sí era fácil saber con números negativos, no, pero aquí no sé. Para eso fueron las desigualdades. Se supone que si es una raíz cuadrada, lo que está dentro del radicando debe ser mayor o igual a 0. Y eso, pues ya lo sé resolver. Esta función se cumple para todos aquellos valores de X que sean menores o iguales a 3 medios. Fíjense cómo si va a aceptar valores negativos. Entonces, vamos hacia allá, a ver una función y con un poquito de álgebra saber en dónde existe y en dónde no existe. Dónde la función es real y dónde no. ¿Vale? Entonces, funciones tenemos algebraicas y tenemos funciones trascendentes. En las algebraicas tenemos la función constante, tenemos la función identidad, tenemos la función lineal, que ya graficamos una, la función cuadrática, que es por ejemplo y igual a x cuadrada, ¿no? ¿Vale?
Tenemos la función racional cuando es una división. Por ejemplo, que en vez de ponerte yo esto, te hubiera puesto y igual a 1 sobre x. ¿Le puedo dar cualquier valor yo a la x? Ay, caramba. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, me quedaría 1 entre 0 que 0. No, profe, tú no le puedes dar el valor de... Ah, pues entonces 0 no es parte del dominio. Puedes darle cualquier valor menos el 0. Yo les voy a enseñar, o sea, evidentemente yo tengo que irles enseñando cómo calcular el dominio en cada una de estos tipos de funciones hasta llegar a la irracional. Para eso ocupo que sepan factorizar, que ya lo explicamos. Ocupo que sepan resolver ecuaciones cuadráticas, que ahí está el video y que ya resolvimos muchas en este semestre. Necesito que sepan de potenciación y de radicación, que vienen los videos que mandé ahora en vacaciones. Es necesario, es urgente que se pongan a ver eso. Y de las funciones trascendentes, tenemos las funciones trigonométricas directas, seno, coseno, tangente, secante. Tenemos las funciones trigonométricas inversas. Esas sí no las conocen, creo yo. Por ejemplo, y igual al arco seno de 2x. O bien y igual al arco tangente de 2x. A diferencia de las directas, que únicamente es y igual a seno de 2x. O y igual a la cotangente de 3x. ¿Ya? Y hablábamos también que hay otro tipo de funciones también trascendentes que se llaman las funciones logarítmicas. Por ejemplo, y igual a logaritmo de 2x, o bien y igual al ln, que es logaritmo natural de 3x. No sé si alguien se acuerda por ahí en segundo semestre cuando calculan el pH de una solución, la fórmula implica logaritmos. Cuando quieres calcular la magnitud de un terremoto, la fórmula o la función que te permite calcularlo tiene logaritmos. La fórmula o función para determinar la edad de un fósil o de una piedra, esas cosas, tiene logaritmos. Las fórmulas o funciones para poder predecir el comportamiento de una población contienen funciones exponenciales. E a la 2x o bien 3 elevado a la 3x. Cuando la variable está en el exponente, pues, una función exponencial. Entonces, en resumen, una función es una relación entre dos conjuntos, A y B, donde a cada elemento del primer conjunto, llamado dominio de la función, le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto o del conjunto B, llamado rango dominio. Puedo aprendérmela, pero no me dice nada. Si yo en clase presencial, seguramente ya lo hubiera dictado y lo hubieran apuntado. Si vamos a un sentido más práctico, una función, si es una relación entre dos conjuntos, donde la X se le denomina variable independiente, que se asocia al dominio de la función, y la Y, que es la variable dependiente, porque su valor depende de lo que yo le dé a X, se asocia con el rango de la función. La regla de correspondencia es el tipo de operación que están haciendo. El valor de Y se obtiene de multiplicar por menos 2 la variable independiente, sumarle 3 y sacarle su raíz cuadrada. Ese es el tipo de relación. Esta relación es medio compleja, ¿no? A diferencia de la lineal. Maestro, Dígame. es que no entiendo. Dice T directas, Y es igual a... Seno de 2x, Gracias. y igual a El cotangente. Sí, otro de abajo tampoco no lo entiendo. y es igual a RC, significa arco. Arco seno de 2x, arco tangente de 2x. Gracias. Y con confianza, pregunten, con confianza. En las logarítmicas, y igual a log de 2x, y igual a ln de 3x.
Yo voy a explicando cada una de esas partes. Ahorita es como una idea global de lo que es una función, sus elementos y cómo se clasifican, porque vamos a trabajar funciones, sobre todo para encontrar en dónde existen. Aquí no hay problema. El problema está cuando yo encuentro una función que tenga una división o que tenga raíces. Porque aquí, como vamos a ver mañana, aquí es muy sencillo calcular su dominio. A esa no vamos a meter todavía en el dominio de la función, nada más únicamente con estas. El problema es en donde hay división y donde hay raíz. Pero ese problema lo voy a solventar sabiendo factorizar y sabiendo resolver ecuaciones. Con eso voy a poder solventar ese problema. Y entonces, desde el punto de vista matemático, una función es un modelo que trata de explicar o de comprender cierto fenómeno en la naturaleza. Evidentemente, lo más difícil en matemáticas es ver qué quieres investigar y después de aplicar el método científico, observación, experimentación, formulación de hipótesis, o sea, ya que aplicas todo el método científico, llegar aquí es la parte más difícil. Sabes que el fenómeno se comporta con esta expresión. Ahí es cuando ya entra el cálculo para poder estudiar el fenómeno en cualquier instante. Cuando yo derive a esta función, voy a encontrar una fórmula que me permita entender al fenómeno en cualquier instante. Como predecirlo, como ver qué está pasando, ¿no? Aunque ya nos hizo quedar mal lo de la pandemia, que decían, ya va a bajar la curva y va a bajar, y recuerdo que querían regresar a clase después de las vacaciones de hace un año, ¿no? Y luego lo fueron para mayo, para junio, para julio. El problema ahí es que son muchas variables, ¿no? O sea, tú puedes poner las medidas de seguridad de todos, pero si no las cumplimos es imposible que eso vaya a bajar, ¿no? El factor humano está ahí, entonces la matemática está ahí y no miente y está así, pero ya el comportamiento de la población, eso sí no lo puedes predecir y mucho menos limitar, ¿no? Muy bien, entonces hacia allá va el cálculo va más allá de hacer operaciones, es entender de muchos fenómenos en los cuales estamos como acostumbrados a ver como en automático, pero que no nos cuestionamos por qué están pasando. Muy bien, ¿alguna pregunta? Esta fue parte teórica. Ya mañana nos vamos a la parte práctica de calcular el dominio de una función. ¿No tengan alguna pregunta o un comentario final? ¿Todo bien? Nomás, ¿qué es lo que dice de abajo de inversas? De inversas dice logarítmicas Ok. y exponenciales, que son las funciones trascendentes. Entonces, Y déjenme checar lo del examen, ¿sale? Déjenme checar, vamos a solucionarlo de tal manera que no les perjudique, que más bien que les ayude, pues, ¿sale? Maestro, Dígame, entonces, ¿cuántas evaluaciones van a haber en total? para este periodo 2, uno que ya hicimos, que fue el de ayer, y cuando aparezca el calendario de exámenes, vamos a hacer el otro, que va a ser únicamente lo que veamos de hoy hasta el examen, pues. Que va a ser un examen de 4 o 5 ejercicios, cuando mucho. Entonces, pero, o sea, aparte de estos dos, ¿van a haber más o ya sería todo? No, este primer periodo va a concluir la próxima semana, porque según dijeron que el calendario de exámenes va a aparecer esta semana para aplicar la siguiente. Ahí va a acabar el primer periodo. Ese primer periodo nosotros quedamos de evaluarlo con 2 exámenes, uno de 5 puntos cada uno. Ayer hicimos el primero, eran 10 ejercicios, como son 5 puntos, pues cada ejercicio tiene un valor de medio punto. Ahí están asignados ya los 5 primeros puntos. La semana que entra, que es el calendario de exámenes, vamos a hacer otro examen parcial. Vamos a juntar las 2 calificaciones para hacer su primer calificación parcial. ¿Y solo va a haber 2 calificaciones parciales o van a ser 3 también? No, sí, también, o sea, con eso vamos a cerrar el primer periodo. Luego vamos a iniciar el segundo periodo y ahí vamos a hacer otros 2 exámenes.
Ah, ok. Y luego el Gracias. tercer periodo y otros 2 exámenes, así no, ¿vale? Muy bien. Entonces, cualquier duda y cualquier comentario, estamos en el grupo. Que tengan buen día porque ya tengo clase ahorita a las 10:20, ya me pasé. Nos vemos pronto, cuídense. Igual, profe. Adiós, Gracias. profe. Hasta Dale, luego. nos vemos. Cuida.